Hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre de vigilancia. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores que cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y les será entregado a un pueblo que le haga producir sus frutos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es domingo, Día del Señor. Estamos inaugurando la semana 27 dentro del calendario litúrgico en nuestra fe. La palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, versículos 33 al 43, con esta famosa parábola por parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de los viñadores asesinos o los viñadores homicidas. Y claro está, siempre sabemos que cuando Cristo nos habla en parábola, a pesar de que es un cuento, es una historia, lo que está detrás es buscar la moraleja. Tiene una enseñanza, la forma en que los rabinos en el tiempo de Jesús, hace 2000 años atrás, en ese primer siglo, enseñaban para que la gente se quedara con lo que ellos querían proyectar, era a través de las parábolas. Las parábolas son un cuento corto que trae una moraleja. Entonces esta parábola tiene una moraleja. Esta parábola es bien importante, hermanos y hermanas, porque esta parábola recoge verdaderamente una parábola que nos dice lo que pasó con Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo está hablando de Él mismo, de lo que le pasó a Él, de por qué Dios lo envió y qué pasó a su alrededor. Eso es todo lo que nosotros vemos en esta parábola. Y es un asunto, hermanos y hermanas, que hoy nos compete a nosotros entenderlo. Yo quiero sacar el día de hoy, hermanos y hermanas, para que nosotros salgamos de unas dudas y tal vez pues añadir un poquito, hermanos y hermanas, de conocimiento, de discreción, para que podamos entender hasta dónde puede llegar la voluntad de Dios. Yo quiero hoy que hablemos, hermanos y hermanas, de si es cierto que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es voluntad de Dios, que todo cuanto ocurre a nuestro alrededor Dios lo quiere y Dios lo permite, que no hay ninguna intervención por parte de Dios para ayudar. Yo no sé si tú te has notado cómo nosotros los cristianos respondemos a veces a ciertas situaciones que pasa la gente y entonces decimos, es que eso es la voluntad de Dios. Aquella mujer sufriendo en el hogar con un matrimonio donde su esposo se alcoholiza todos los fines de semana, se pone violento, destruye las cosas. Viene donde un cristiano, le cuenta su historia y el cristiano le dice, esa es la voluntad de Dios. Te tienes que someter a Él.
Y no te puedes divorciar porque tú estás casada por la iglesia. Tú tienes que soportar todo eso porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios te ha destinado a vivir. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora mismo, hermanos y hermanas, esta epidemia, el COVID-19. Pues vemos por ahí a muchos diciendo, esa es la voluntad de Dios. Con ese castigo Dios nos pone en nuestro sitio. Dios nos hace ver a cada uno de nosotros lo limitado que somos, lo vulnerable que somos, lo débiles que somos y que realmente no podemos controlar nada. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Estamos hablando de que Dios quiere que los nenes mueran de COVID-19. Estamos hablando que Dios quiere que los ancianitos nuestros de los asilos, mi mamá, mi papá, viejitos, mueran de COVID-19. Porque eso es lo que Dios quiere y esa es la voluntad de Dios. No sé si me entiendes, ¿verdad? Te he sacado unos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta. En muchos momentos nosotros entendemos que fue la voluntad de Dios, fue el plan de Dios, fue el proyecto de Dios de que Jesús muriera y pasara por todo lo que pasó. Y yo me pongo a pensar, hermanos y hermanas, y yo quiero compartir contigo estos minutitos, a ver si tú, pues, entiendes cómo yo estoy hablando contigo hoy, hermanos y hermanas. Estamos aquí en un diálogo y tú puedes responder allá en tu casa según me ves, ¿no? Pero vamos a preguntarnos esto sinceramente. Si Dios quiere todos estos males, todas estas epidemias, si Dios quiere todos estos castigos para el ser humano, para la tierra, para que aprendan, hermanos y hermanas, yo te pregunto a ti, ¿qué papel juega el maligno en nuestra fe? ¿Qué papel juega Satanás, el demonio, Lucifer en nuestras vidas? Si Dios es el responsable de todo cuanto pasa en la tierra y eso es lo que Dios quiere y yo me tengo que someter a eso porque esa es la voluntad de Dios, es algún propósito tiene Dios cuando tu hijo cayó en las drogas. Eso es obra de Dios y lo tendrás que entender. Que tu papá fue asesinado por un pillo es la voluntad de Dios. Te tienes que someter a eso porque eso es lo que Dios quiso. Hermanos y hermanas, te pregunto yo a ti, ¿dónde está Satanás? ¿Cómo es posible que nosotros en nuestra fe y según interpretamos los signos de los tiempos concluyamos que Dios es responsable de todos los males, manda los males, nos pone a sufrir y nos sigue castigando? Fíjate, y te voy a explicar las razones que tenemos en herencia por todo eso. La parábola de Dios hoy, de Jesús, de los viñadores asesinos, hermanos y hermanas, nos dice, ¿verdad? Además que te he dicho que todo esto contiene lo que le pasó a Jesucristo, ¿no? Que Dios tiene la viña, que es el pueblo, que envió los viñadores, que son los profetas a ese pueblo a predicar para que den fruto, ¿no? A sembrar, ¿verdad? Pero los que están en la viña los mataron a los profetas, porque los profetas los regañaban y decían, no están dando fruto, Dios quiere fruto, pero entonces el pueblo se cansó de los señalamientos de los profetas y los mataron. Entonces el dueño dijo que Dios, pues voy a enviar a mi propio hijo. Como es mi hijo, le harán caso. Ese es el punto, hermanos y hermanas. Esta parábola tiene que ver con lo que le pasó a Jesús. Al fin y al cabo mataron también al hijo, hermanos y hermanas, y acabaron con todo, porque se creían dueños de lo que es de Dios. Dejaron de verse como administradores y se creyeron dueños. Y verdaderamente Dios es dueño y nosotros administramos. Al fin y al cabo, termina la parábola. ¿Qué nos dice la parábola? Pues se le quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a otros, porque ustedes lo rechazaron. Pero dentro de todo, hermanos y hermanas, fíjate en este versículo, que porque Jesucristo diciendo por qué Dios lo envió al mundo. ¿Para qué Dios lo envió al mundo y qué plan había? Y aquí queda bien claro que realmente Dios no mandó a su hijo para que lo mataran, hermanos. O sea, Dios no es tan terrible que mandó a su hijo para que, o sea, yo te estoy mandando a la tierra para que te pongan una corona de espina, para que te crucifiquen, para que te odien, para que te lastimen, para que te abofeteen, para que sufras, para que seas un escándalo, para que seas un bochorno. Por eso que yo te estoy mandando. Ese es mi fin, ese es mi propósito. Mira, es el versículo 37 el que nos llama la atención.
Y aquí es que Jesucristo dice, ¿para qué lo envió su papá? Y dice en el versículo 17, por último, envió a su hijo pensando, este es Dios, a mi hijo lo respetarán, dice, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. O sea, que Dios envía a su hijo a predicarnos las cosas de allá arriba, el plan de Dios con nosotros, y que Dios lo que espera es que se le respete. Ese es el plan de Dios. ¿Viste? Ese es el plan de Dios, no que lo maten, ¿no? Porque aquí queda bien claro, hermanos y hermanas, que cuando a él lo mataron, no fue voluntad de Dios. Y mira cómo estamos hablando, y yo quiero que tú lo veas aquí también claro. Eso está en el versículo 37. Entonces, los trabajadores, ya esto es el versículo 38. Los trabajadores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero. Los trabajadores, no Dios, no Dios. Lo matamos, no Dios, no, fue el pueblo, no es Dios. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo mataron, no Dios, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Bueno, y esta parábola corre en tres de los 4 evangelios hablan lo mismo. Y yo quiero que tú veas que en Marcos también dice lo mismo. En Marcos, la misma parábola, en el capítulo 12, versículo 6. Todavía le quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. O sea que Dios no mandó a su hijo para que lo crucificaran, hermanos y hermanas. En Lucas, hermanos y hermanas, ya nos dice a nosotros en el versículo 13, el dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. ¿Has notado tú eso, hermanos y hermanas? 3 evangelios narran la misma parábola. Es parábola de nuestro Señor Jesucristo que habla acerca del plan de Dios con él y para nosotros. Y no entendemos nosotros en esa parábola que es la voluntad de Dios, que Él quiere que lo maten, Él quiere que lo respeten, porque es el Hijo de Dios, que sea respetado. Para eso lo mandó, por el plan que trae, el proyecto que trae. No es un Dios desquiciado, hermanos y hermanas. Yo no sé, piensa si tú eres papá y piensa si tú eres mamá y tú tienes un hijo y tu hijo tiene que ir hacer algo por un hermano y tú le dices a tu hijo, tú sabes que te voy a mandar para allá para que salves a tu hermana. Mi plan es que te maten, mi plan es que te destruyan, mi plan es que acaben contigo, mi plan es que no lo logres, que no tengas éxito, que seas un fracasado, que cuando vayas a buscar a tu hermana que está secuestrada, te maten a ti y la maten a ella. Ese es mi plan, porque así yo doy un ejemplo a la humanidad de lo mal que está. ¿Me estás entendiendo? Ese es mi plan, hijo mío. Acepta mi voluntad, eso es lo que yo quiero. Tu hermana ha sido secuestrada, ve a buscarla. Yo sé que es un peligro, te van a matar. Yo estoy contento con que te maten y que la maten a ella, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que la gente sepa y se lleven una lección con todo esto. Así que, éxito. ¿Tú te crees? ¿Tú harías eso? Eso es lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. Y perdona que yo te lo ponga de esta forma, pero es que a veces con esta situación del COVID-19, como dije ahorita, la gente ¿dónde está? ¿Qué estamos pensando, hermanos y hermanas? Nosotros vamos a ver un poco cómo evolucionó todo esto para ir terminando, porque es largo lo que se tiene que decir, ya lo vamos a tocar con calma en otros evangelios, hermanos y hermanas. Esta muerte de Jesucristo que tú y yo conocemos, y no estamos en tiempo de Cuaresma, no estamos en Semana Santa, pero el evangelio de este domingo tiene que ver con la muerte de Cristo. Pero la muerte de Jesús fue escandalosa, hermanos y hermanas, en todo el sentido de la palabra. La muerte de Jesucristo, según la narran los santos evangelios, fue humillante. Eso de morir en una cruz de la forma en que Cristo murió, no se lo merece nadie. Es un escándalo, hermanos y hermanas, porque es un castigo para una persona que ha cometido un crimen devastador. Ahora, los judíos en toda la Biblia, hermanos y hermanas, corren con un dogma de fe. Fíjate y piensa en esto, ¿no? Piensa en la muerte de Cristo,
que este es el instrumento de la muerte. Esta es la cruz. Esto es un instrumento de muerte romano. Esta es la pena de muerte romana, no judía. Esta es la silla eléctrica romana. Esta es la cámara de gas romana. Esta es la inyección letal para una persona que ha sido condenada a muerte porque ha cometido un crimen. Esto, cuando los judíos veían esto, hermanos y hermanas, esto es de paganos. Esto no es de un hombre de Dios. Esto no puede representar a una persona que es hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque el judío en la palabra de Dios corría con un dogma, hermanos y hermanas. Un dogma que decía que al bueno Dios lo ayuda y al malvado Dios no lo ayuda. Cuando un judío veía esto, decía ese hombre no era bueno. Porque si hubiese sido bueno, ¿qué pasaba? Dios lo hubiese ayudado. Por eso es que nosotros, hermanos y hermanas, en el libro de Job, que tú en algún momento me imagino que habrás leído, el libro de Job, hermanos y hermanas, también había una situación bien terrible con Job, porque Job era una persona buena y, hermanos y hermanas, Dios no lo ayudaba. Una persona buena que sufría un montón, que recibía un montón de castigo y era un escándalo. Entonces, ¿qué presentaba todo el mundo? Todo el mundo pensaba, Job es malo. Pues mira todo lo que le está pasando, no puede venir de Dios. Dios no ayuda a la gente mala, por eso es que está sufriendo. Entonces, había ese sentir. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y en esto que te estoy diciendo, si nosotros vamos al libro de sabiduría para entender esto de que Dios ayuda al bueno y no al malo, y por qué Jesús es un escándalo y es malo, entonces en Sabiduría capítulo 2, hermanos y hermanas, versículo 18, dice lo siguiente: si el justo es hijo de Dios, como Cristo, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Eso es un dogma que hay, hermanos y hermanas, ¿dónde? En la Sagrada Escritura. Si el justo es bueno, Dios lo ayuda. Ahora, morir en una cruz no es de justos, hermanos y hermanas. Por eso es que los judíos se preguntaban, ¿es que Dios en ningún momento ayudó a Jesús? Según nosotros vemos. Es más, el judío decía, Dios no le dio la mano a Jesús. El judío dice que Dios, hermanos y hermanas, no lo ayudó. Esa es la mentalidad judía. Ese era el pensamiento que había en aquel tiempo. Entonces, en segundo lugar, ¿qué más había, hermanos y hermanas? ¿Qué más se decía? Que a Jesús lo mataron los sacerdotes de su tiempo, y eran los representantes, hermanos y hermanas, del culto real y del culto de Dios. Eso fueron lo que tuvieron que ver con eso, no es Dios. O sea, entonces se me está entendiendo, el pensamiento de que Dios no lo ayudó. Eso está ahí claro. En segundo lugar, que lo mataron y lo condenaron, ¿quiénes? Los líderes religiosos de su tiempo, hermanos y hermanas. Eso lo tenemos que tener nosotros claro. Nada de eso viene de parte de Dios. Y de que Dios no lo ayudó, tú sabes que eso es falso, que eso no es verdad. Es más, hermanos y hermanas, los judíos decían que Jesucristo murió maldecido por Dios. Otro escándalo, hermanos y hermanas. Mira el Deuteronomio en el capítulo 21, en el versículo 22, lo que dice: si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte, vuelvo otra vez, hermanos y hermanas, y saco mi crucifijo. Escucha, si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un árbol, es esto: su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día. El mismo Viernes Santo hubo que enterrarlo. Porque un colgado es maldición de Dios. Así lo harás. No harás impura la tierra de Yahvé tu Dios, que te da por herencia. O sea que no se podía ni enterrar en el pueblo, hermanos y hermanas. El judío también entendía que Jesucristo había vuelto con una maldición por parte de Dios. Qué terrible, hermanos y hermanas. Por lo tanto, para los judíos, hermanos y hermanas, Jesucristo no fue bueno, ni tampoco Jesucristo fue un profeta, ni tampoco fue un guía espiritual, ni tampoco fue un hijo de Dios. ¿Por qué? Por todo el escándalo de la cruz. Pero el escándalo de la cruz
viene por la tierra y no viene por parte de Dios, que es el punto que estamos aquí pensando. Ahora, cuando tenemos todo eso, hermanos y hermanas, los primeros cristianos, ya hablamos de los judíos, los primeros cristianos, hermanos y hermanas, tenían un problema bien grande. O sea, ¿cómo vamos a hablar nosotros, los primeros cristianos, cómo vamos a evangelizar con este problema en la forma en que murió Cristo? Porque esto fue un escándalo de madre. O sea, ¿cómo vamos a decir nosotros que Jesucristo es Dios con todo este revolú? Con la maldición que tiene, con que no era bueno, con que Dios no lo ayudó, con todo este revolú. ¿Cómo vamos nosotros a hablar de Dios? Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo rescatar? El primer cristiano se preguntaba en el siglo I, cuando empezó a evangelizar, ¿cómo vamos nosotros a rescatar y cómo vamos nosotros a salvar la vida y la muerte de Jesucristo el Señor? Y ahí es que nace, hermanos y hermanas, que Jesucristo murió por voluntad de Dios, que no era un maldito, que Jesucristo murió por voluntad de Dios, no que no era el Hijo de Dios, no. Ahí es que empieza esto de que toda la culpa de la muerte de Cristo es voluntad de Dios. Por eso viene la cruz, hermanos y hermanas. Lo primero que hacen los primeros cristianos es, para librarnos de ese escándalo, porque los judíos dicen no puede ser el Mesías porque un Mesías no muere en la cruz. Entonces vamos a decir es que es la voluntad de Dios, y como es la voluntad de Dios no tiene que ver nada con esto, sino que eso es un plan por parte de Dios. Y en segundo lugar empiezan a decir, y el Antiguo Testamento dice que así era que iba a morir el Mesías. Y empiezan todas estas citas, hermanos y hermanas, que nosotros a veces recogemos como profecías, anuncios, donde Dios lo que hace es prefigurar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente cuando tú lees los 4 evangelios, en la pasión, hermanos y hermanas, verás que en muchos momentos se dice, y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, así ataban que era voluntad de Dios que Jesucristo gritara, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue voluntad de Dios que Judas lo traicionara, porque en la palabra de Dios dice, aquel, que es un salmo, que está sentado a mi lado y que unta el pan conmigo a la vez me va a traicionar. Y eso se dio para que se cumpliera la profecía. Y Pedro lo negó 3 veces y eso se cumplió para que se dio para que se cumpliera la profecía. Entonces empiezan a salir todas estas cuestiones, hermanos y hermanas, de justificar ante todo, hermanos y hermanas, que la muerte de Cristo es voluntad de Dios y que está justificada a través de las profecías del Antiguo Testamento. Y hermanos y hermanas, un poquito complicado todo esto, pero mi punto es este. Ya nosotros no estamos atados a que la muerte de Cristo es un escándalo, porque nosotros no somos judíos, nosotros no somos romanos, y todo esto sucedió hace 2000 años atrás. Que Cristo haya muerto en la cruz no tiene el mismo impacto que tenía para los judíos del primer siglo, a los 2 días que esto ocurrió hace 2000 años. Han pasado 2000 años y esto a mí no me impacta con esta muerte. Yo soy cristiano y lo entiendo de otra forma, el valor de la cruz, la muerte de Cristo, la corona de espinas, el costado atravesado, los clavos que atravesaron sus manos y sus piernas. Hoy en día yo lo entiendo de otra manera. Para mí no es un escándalo, para mí no es un revolú, hermanos y hermanas. Pero debemos de entender que ha sobrevivido mucho de esto, de que esta es la voluntad de Dios. Un argumento que se sacó para poder quitar de encima de que Jesús no era el Mesías por el tipo de muerte que había sobrellevado. Nosotros hoy en día concluimos, hermanos y hermanas, que realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, toda esa pasión que Jesucristo vivió, todo lo que vivió con el Sanedrín y los líderes religiosos de su tiempo, y todo lo que Jesucristo vivió con esos juicios con los romanos, hermanos y hermanas, los latigazos, todo eso no fue voluntad de Dios, voluntad del hombre. Los hombres que no respetaron a Jesús, porque Dios mandó a su Hijo para que fuera respetado. Esa no fue la voluntad de Dios, porque Dios no es el diablo, Dios no es Satanás, Dios no castiga al hombre, Dios no destruye la humanidad. Si está escrito en la palabra de Dios que por eso salió un arcoíris después del diluvio, hermanos y hermanas, para Dios acordarse de que no volvía a repetir un disparate de castigo para la humanidad. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar pensando que las profecías dicen que Dios va a acabar con la humanidad? ¿Cómo es posible que se nos meta eso en la cabeza? Es un error, hermanos y hermanas. Esto nos saca de quicio a nosotros. No es verdad, hermanos y hermanas.
San Marcos, que es el evangelio que hemos usado nosotros, el evangelio de hoy es de San Mateo, pero San Marcos, ¿por qué yo lo usé? Porque Marcos es el primer evangelio, hermanos y hermanas. Este primer evangelio de San Marcos, aunque aparece segundo en los cánones de la Biblia, primero aparece Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, pero verdaderamente Marcos fue el primero que se escribió, hermanos y hermanas, y se escribe 32, 33 años después de nuestro Señor Jesucristo, como en el año 62. Por ahí, hermanos y hermanas, es el más cercano que está a los hechos que ocurrieron. Porque Mateo y Lucas se copian de Marcos y esos libros se escribieron 10 años después de Marcos. O sea que se escribieron, hermanos y hermanas, en el año 70. Y San Juan el Evangelista, hermanos y hermanas, se escribió en el año 90 tocando el 100. O sea que es el más distanciado de San Juan. Marcos es el que está más cercano a cómo ocurrieron los hechos. Entonces, cuando tú buscas a Marcos en la pasión, Marcos es el evangelio, hermanos y hermanas, que más terrible habla de la muerte de Cristo. Que una muerte, yo creo que eso fue el libro que tuvo que utilizar Mel Gibson para escribir la película de la pasión de Cristo. Porque Marcos sitúa a nuestro Señor Jesucristo dentro de unas situaciones bien terribles, de mucho dolor, hermanos y hermanas, de mucho sufrimiento, bien crueles. La pasión en San Marcos, hermanos y hermanas, es bien dramática, es una pasión bien dolorosa. En el huerto de los olivos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, siente pavor y siente terror, dice San Marcos, ¿no? Dice en un momento dado, mi alma está triste ante la muerte. O sea, Cristo está en una tristeza intensa, hermanos y hermanas. En tercer lugar, en el Evangelio de San Marcos, Cristo se tira al suelo, hermanos y hermanas, con súplicas para que Dios lo libere de la pasión, ¿no? En cuarto lugar, en 3 ocasiones Jesucristo tiene que dejar la oración y irse donde los discípulos para pedir que ayuda en la oración, porque el momento es bien difícil para él poder soportarlo y está buscando a los discípulos, hermanos y hermanas, para que le acompañen por la angustia tan terrible que está sufriendo. Ya en el momento del prendimiento, pues tenemos la traición de Judas, que es amigo íntimo y con un beso lo traiciona. En otros momentos también, y vemos también a los soldados con los palos y las espadas para prenderlo. Los discípulos, hermanos y hermanas, lo abandonaron, los discípulos lo negaron, los discípulos lo traicionaron a nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Un montón de testigos falsos se presentan atribuyendo de que Jesucristo iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días, que son testigos falsos, cosas que nunca dijo. Lo acusaron de una barbaridad que era de ser blasfemo, otro testimonio falso. O sea, unas cosas bien terribles le pasaban a nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos a Poncio Pilato con todo el revolú de que sabe que es inocente, pero no lo puede dejar libre y quiere negociar, y sabiendo que el hombre es inocente, pues no pone su poder en una posición para dejarlo libre, y entonces se lava las manos y entonces intercambia, hace un trueque porque son las fiestas de Pascua, y entonces les da Barrabás para que eligen a un criminal de verdad y no sueltan a nuestro Señor Jesucristo. O sea, una tragedia es lo que vive nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los soldados romanos que lo escupen, que se burlan de él, que lo abofetean. O sea, bien cruel, una situación de mucho desprestigio para un hombre que supuestamente es de Dios. Sufre entonces, ¿no?, las espinas, los latigazos, toda esta situación que es bochornosa para cualquier judío. Sufre todo ese abandono por parte de Dios, según San Marcos, hermanos y hermanas, da un alarido, sus enemigos parece que lo vencen, sus enemigos en el Evangelio de San Marcos parece que dominan toda la situación, y luego Jesucristo es descolgado de la cruz y puesto en una fosa común, porque un delincuente no puede morir o ser enterrado con la familia judía que tiene. Eso será otro tema que podemos hablar cuando llegue ya la Cuaresma y la Semana Santa. Vamos a estar hablando de los 8 pasos para el entierro de los judíos, para cambiar los temas que hemos dicho durante todos estos años y hablar de otras cosas. Por lo tanto, hemos visto que la pasión, de acuerdo a San Marcos, por eso todos los evangelios dicen según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo, según San Juan. O sea, cada uno lo vio de su propia forma, ¿no? Y así fue. ¿Por qué? Porque le escribían a una comunidad, que es lo importante aquí. O sea, y entonces pues Cristo es la plenitud del sufrimiento del Evangelio de San Marcos en su pasión. ¿Por qué Marcos hace esto, hermanos y hermanas? Y es, como hemos dicho, es la comunidad aquí lo importante. Los
La comunidad, la congregación, la asamblea de San Marcos es romana, son paganos que se han convertido al cristianismo, hermanos y hermanas. En el tiempo que se escribe este evangelio, es el año 60, es el año 62, más o menos, está la persecución cristiana en pleno apogeo. Ahí es que San Marcos está escribiendo, está en Roma San Marcos escribiendo. Entonces, por eso es que la pasión de Cristo en San Marcos es tan cruel, porque se está viviendo eso, los cristianos están viviendo eso en carne propia. Están viendo a un Nerón que se volvió loco, a un Nerón que le prendió fuego a la ciudad, que culpó a los cristianos perseguidos, los cristianos siendo devorados por animales salvajes, los cristianos siendo quemados, hermanos y hermanas, por no negar su fe. Estamos viendo que ya Pablo había muerto, hermanos y hermanas, que murió en Roma también bajo el revolú de Nerón, en todo ese escándalo. Entonces la persecución fue que murió Pablo y lo degollaron, o sea, le cortaron la cabeza. Muere Pedro también en Roma, hermanos y hermanas, crucificado al revés. O sea, este evangelio es en el año 60, son 30 años después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, donde ya llevaban los cristianos 30 años dándose a conocer y surgen todos estos eventos. O sea, la comunidad está sufriendo y San Marcos escribe con ese dolor para que lo entiendan. La comunidad de San Marcos le preguntaba: si Cristo resucitó y está vivo, ¿por qué no hace algo por nosotros? ¿Por qué sufrimos esto? ¿Por qué nos están persiguiendo? ¿Por qué nos están matando? ¿Por qué están acabando con nuestros líderes religiosos? La comunidad cristiana decía: ¿dónde está Dios? Y por eso San Marcos escribe un evangelio, hermanos y hermanas, donde prácticamente Dios está ausente de todo lo que pasa en nuestro Señor Jesucristo. Como que Dios abandona a nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que siente su comunidad. Para decirles, al fin y al cabo, San Marcos lo que le quiere decir es: ahora están sufriendo porque Cristo sufrió, porque Cristo se sintió abandonado, porque Cristo lo traicionaron sus amigos, porque Cristo fue perseguido, porque a Cristo lo mataron igual que ustedes, pero al final triunfó. Y ese es el mensaje que quiere llevar San Marcos. Un Dios que no ayudó a su hijo, un Dios que no le ahorró dolores a su hijo, pero triunfó al final. Ese es el mensaje, hermanos y hermanas. ¿Ustedes quieren el triunfo ahora?, les pregunta San Marcos. Parece ser, ¿no? Pues no, es al final. El cristiano, hermanos y hermanas, el cristiano para San Marcos es un cristiano que no debe pedir signos, que no debe pedir pruebas, que no debe pedir señales, porque Cristo no las pidió, que no debe estar preguntándole a Dios qué va a hacer todo el tiempo, porque no hay una respuesta por parte de Dios. Eso es lo que presenta San Marcos prácticamente en el Evangelio, hermanos y hermanas, pero es todo con un propósito, todo con un propósito. Jesús en el Evangelio de San Marcos, Dios no le mostró nada, nunca, no parece mostrarle nada, y sobre todo no hay signos y señales. El cristianismo es ese mismo, hermanos y hermanas, para San Marcos. Jesús nunca vio un aliento por parte de Dios en el Evangelio de San Marcos. Y por eso es que notas que San Marcos pone el centurión al final. ¿Te acuerdas de eso? Un centurión que al final, luego del costado atravesado de nuestro Señor Jesucristo, admite, confiesa: en verdad, este es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué conoció de Cristo? Si es un pagano, es un romano, pero como la comunidad de San Marcos, a quien él le escribe, son romanos y son paganos, pone al final de la historia de Cristo a un soldado romano confesando su fe en Jesucristo el Señor sin haber visto nada, porque ese hombre no vio nada, ese romano, ese hombre no vio señales, ese señor no vio nada, simplemente creyó. Y ese es el ejemplo que quiere Marcos que sigamos. De hecho, hermanos y hermanas, es interesante ver que San Marcos no cuenta la resurrección de Cristo, no cuenta las apariciones de Cristo. La tumba está vacía, las mujeres llegan y las mujeres no cuentan nada tampoco. Mira esto, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 15, estamos en el versículo 7. Ahora vayan a decir a los discípulos y en especial a Pedro que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro, estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Así termina. Ciertamente el Evangelio de San Marcos nosotros no lo leemos mucho. De hecho, el Viernes Santo en la iglesia, lo que leemos en la liturgia del Viernes Santo es el de San Juan. 100 años más o menos, Cristo en el año 100 de Cristo, nuestro Señor, era cristiana, y no es tan tenso como el Evangelio de San Marcos.
Pero por qué Marcos hizo esto también, hermanos y hermanas? Porque Marcos quiso dejarle una señal a su gente. Estas mujeres no hablaron, ahora ustedes tienen que hablar. Todos ustedes que sobrevivan la persecución van a tener que hablar que sufrieron, que padecieron, que los persiguieron, que tuvo Nerón, que pasó aquello, que mataron a Pedro, que mataron a Pablo, pero nosotros estamos vivos gracias al favor de Dios. Ahora les toca a ustedes. Eso es lo que busca San Marcos, que su comunidad vaya a evangelizar en el nombre de Cristo y que entiendan lo que pasa en los momentos de mucho dolor y cómo es que Dios actúa, que Dios no los manda. De hecho, para finalizar, Marcos, Mateo y Lucas, hermanos y hermanas, tienen como causa de la muerte de Cristo el haber estado en el templo con su látigo sacando a los mercaderes. Esa fue la gota que colmó la copa. Juan, que es el evangelista, el cuarto evangelio, que es distinto a los sinópticos, para Juan es distinto. Para Juan lo que colmó la copa, esa gota, fue la reanimación del cuerpo de Lázaro y darle nueva vida a esta misma vida. Eso fue lo que causó que a Jesucristo lo mataran. Y tenemos mucho más que hablar sobre estas cosas en una nueva temporada que estamos haciendo de los programas, con otra idea de llevar un mensaje más evangélico acerca de lo que está pasando en la fe en la actualidad. Así que, hermanos y hermanas, tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor no son culpa de Dios. Yo no creo en un Dios malo, en un Dios de castigo, en un Dios que quiere ver a su humanidad siendo lastimada y destruyendo. No, porque le estamos poniendo, hermanos y hermanas, atributos diabólicos, satánicos y de muerte a un Dios que es amor y un Dios que es de vida. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bien bonito. Sobre todo, hermanos y hermanas, van a ser bendecidos. Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.